Y que cuando volvés, todos los quilombos que uno metió abajo de la alfombra, diciendo, total, a la vuelta resuelvo, Claro. están ahí esperándote. Sí, claro, un viaje no resuelve esas cosas. Y todo diciéndote, es urgente ya, porque esto se convirtió en urgente. Claro. Así que bueno, estábamos las dos un poco en esa el viernes pasado, volviendo a la rutina y acomodando cosas, pero este viernes era muy necesario que nos encontremos. Y de hecho nos vamos a meter ya mismo en la columna o en el tema de la columna de hoy, porque era muy necesario que charlemos porque ha ocurrido un caso esta semana y es muy impactante lo que pasó de este joven en San Cristóbal que, bueno, de repente un día un adolescente de 15 años llega a la escuela y saca de la funda de la guitarra una escopeta y empieza a tirar contra todos sus compañeros y contra nadie a la vez, así lo dijo él también en alguna declaración. Y todos nos preguntamos qué pasó ahí, porque problemas de conducta no tenía, sufría bullying, no sufría, qué padecía esta persona, tuvo un brote psicótico, se hablaron de tantas cosas, tantas hipótesis. Y me parece que volvimos a poner el foco en la salud mental. Sí, totalmente. Y ahí es entonces donde se apunta, yo creo, la columna de hoy, me dirás vos, pero sobre todo es el título, ¿qué lugar le damos hoy a la salud mental y a la adolescencia? Este es el título que elegiste. Sí, se me ocurrió este título porque, bueno, primero un caso que personalmente y creo que generó, ¿no?, socialmente una movilización muy grande. En mi caso me generó mucha tristeza. Total. Y después que, bueno, pude atravesar esa tristeza, digo, bueno, hay que analizar esto, ¿no? Me surgían un montón de preguntas como a vos recién, Meli. Y digo, si hay dos términos para empezar a encuadrar este caso, es el de salud mental y el de adolescencia. No podía dejar de acordarme de la serie, ¿no?, de la que hablamos el año pasado, totalmente. Adolescencia, que si bien es una serie, creo que británica, sí, ¿no? Cuando la vi y cuando vi la recepción de esa serie a nivel mundial, pero principalmente acá en Argentina, ¿no?, que estuvo en el top 10 durante mucho tiempo, digo, bueno, dije esto, sonará pesimista, pero digo, esto es lo que se nos viene, me ocurrió. En base a pensar, bueno, la agresividad hoy, la violencia en los vínculos, el desamparo, me surge esa palabra, de nuestros adolescentes hoy, en un mundo tan virtualizado, pero con tan poco buen vínculo, ¿no?, interpersonal con el otro. Entonces, bueno, digo, vamos a encuadrar porque, como vos decías, se lo puede pensar desde muchos lugares, pero quedarse en el bullying, quedarse en la estructura compleja de esta familia, digo, todas esas cosas que resonaban, primero es hipotetizar, ¿no?, porque no sabemos bien de qué se trata. No se puede hablar de un caso, ¿no?, por lo menos yo desde mi lugar, del que no se sabe bien, ¿no?, o no se escucha a ese adolescente, como después han podido hacer seguro sus abogados o bueno, los psicólogos después, psiquiatras, no sé, quienes están a cargo del tema. Pero creo que hay que ir más allá, porque lo que pone en juicio este tema es la salud mental de nuestros adolescentes hoy. Tal cual. ¿No? Y hasta qué punto, cómo se los está acompañando, si se los está acompañando. Bueno, quería empezar primero a hacer una pequeña, digamos, definición de lo que es la salud mental, para empezar bien a hablar de ella, ¿no? Podemos decir que, bueno, es un estado de bienestar emocional, psicológico y social que influye en la manera en que pensamos, en que sentimos, en que actuamos, en, digamos, la manera también en la que manejamos el estrés en las distintas etapas de la vida, ¿no? Más teniendo en cuenta en la adolescencia, ¿no?, que es una etapa con compleja, mucha ansiedad y estrés. Hoy en día, por lo menos, ¿no? Tal cual. Y más que la ausencia de enfermedades, es la capacidad de gestionar las emociones, ¿no?, de establecer relaciones, de tomar decisiones, o sea, todo lo que en este caso no vimos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con el bienestar integral, con la gestión de vida, con la salud integral. Claro. Eso es, digamos, la salud mental. Entonces, bueno, en este caso,
creo que si bien pudo haber ciertos factores como, bueno, bullying que no está certero, tal cual. es más, me parece por lo que voy escuchando que no se trató de eso. Que cada vez se descarta más esa hipótesis, Sí. tal cual. Entonces digo, bueno, no vamos a ir por ahí. Pero pienso esto, ¿no? Que solos, la tristeza que me dio es por pensar que solos y desamparados quedan las personas, ¿no? Que padecen problemas de salud mental en nuestra sociedad, ¿no? Y incluso los adolescentes y más los adolescentes. Entonces, bueno, no se puede pensar para mí en este caso en buscar culpables, porque es a lo primero, ¿no? Que se atina. Yo creo que en el intento de calmar el dolor, ¿no? De esa familia, ¿no? De ese otro chico que fue la víctima. Claro. Que, bueno, esa cuestión de buscar culpables como para empezar a duelar o sin dudas, ¿no? Sin dudas. Esa muerte. Pero yo solo veo víctimas, ¿no? Y en una respuesta de la justicia también que tiene que existir, porque también es una cuestión de que, claro, necesita haber una causa judicial que tiene que encontrar un culpable, como vos decís. Pero además está este otro costado, como vos decís. Yo no puedo pensar en culpables porque incluso a ese chico, el agresor, como dicen, de 15 años, yo lo veo una víctima, ¿no? Sí hay que hablar de responsabilidades y en un caso como este, una tragedia como esta, el factor o el actor no es uno solo, ¿no? A ver, se habla del adolescente, se habla de la familia, se habla de la escuela, ¿no? Pero creo que principalmente está la responsabilidad del sistema jurídico social, ¿no? Que también que principalmente debe velar por la salud mental de sus ciudadanos, porque bueno, la salud mental es un derecho, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un caso sin precedentes en nuestro país, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que es una constante, pero tiene mucho que ver, ¿no? Con la cultura y la sociedad de ese país, tal cual. El uso de armas y demás. Pero bueno, quiero hablar de algo que se habla muy poco, y es de la ley de salud mental. Nosotros tenemos una ley que se promulgó en el 2010, es la ley 26.657. Yo recuerdo que cuando se promulga yo estaba haciendo mi residencia clínica, ya en el último año de mi carrera, en el Hospital Vilela, ¿no? De niños. Y mis profesores, los psiquiatras, psicólogos con los que trabajábamos, digamos, nos transmitían esta ley como una gran ley de salud mental. Y yo en la medida que la leía y profundizaba, a mí había cosas que no me cerraba personalmente, ¿no? Principalmente pensaba si era posible implementar esta ley en nuestro país. Y creo que hoy es ese el gran bache, ¿no? Y el gran problema con nuestra ley de salud mental. Quiero entrar también un poquito, creo que es necesario, porque estas cosas hay que saberlas, de lo que dice esta ley. A ver. Esta ley supuestamente garantizaría el derecho a la protección de la salud mental con un enfoque que es comunitario, interdisciplinario y de derechos humanos. ¿Cuál es la idea principal, no? La desmanicomialización, ¿no? O sea, que la atención de las personas que están sufriendo alguna situación, ¿no? De salud mental puedan ser atendidas de manera interdisciplinaria, claro, con distintos profesionales, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, médicos, en los hospitales generales. Claro, claro. A ver, esto obviamente no se cumple, todavía hay instituciones psiquiátricas, sí, ¿no? Y suelen ser el primer lugar donde acuden las familias, ¿no? Y hay otro punto muy importante que es el de la internación. La internación, a ver, según esta ley tiene que ser el último recurso. El último recurso, se tienen que agotar todos los demás. Pero claro, yo me preguntaba en ese momento y ahora, bueno, más lo confirmo, ¿cómo hacer para que la internación sea el último resquicio si está faltando la pata comunitaria e interdisciplinaria? Si lo anterior no está sucediendo. No hay financiamiento para, no sé, por ejemplo, esta ley también habla de, es la primera vez que se piensa la necesidad de las guardias en salud mental, o sea, que haya un psicólogo, un psiquiatra de guardia en los hospitales generales, pero claro, no hay financiamiento, no llega el dinero para pagar esas guardias o esos cargos. Entonces digo, si falta todo eso, a veces la internación, lamentablemente, es la primera opción. Claro. Termina siendo. La única, la urgente, claro, exacto. Y que, bueno, ¿qué pasa? En esta ley también dice que la internación debe ser voluntaria y solo debe ser involuntaria en el caso de que se evalúe que hay un riesgo eminente para la persona o para
los demás, ¿Y ¿no? cómo Por se ejemplo, llega? como este caso. Claro. Pero claro, eso lo tiene que evaluar también un equipo interdisciplinario. Y digo, en la urgencia, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Aparte de la urgencia, que no hay realmente estos espacios o en muy pocos lugares Claro. donde se cuente con el equipo interdisciplinario para hacer una evaluación urgente, ¿no? Aparte eso tiene que pasar por un juez. En el caso de que sea involuntaria, también esta ley dispone que la persona, digamos, que va a ser internada tiene derecho a un abogado, porque claro, es contra su voluntad. No es necesario que firme la familia, porque eso también es otro tema que no se sabe bien, digamos, Sí. hay que profundizar en la ley para entenderlo. En ese caso son los profesionales los que firman y un Claro. juez, ¿no?, que interviene para Los que dar el ok avalan. a esa internación. Entonces, bueno, en un caso como estos, claramente falló todo eso. Pero claro, ¿qué decimos? Falló la escuela, falló la familia, falló el adolescente. Hay algo más macro a lo que hay que apuntar, Tal cual. ¿no? Creo que hay puntos de la ley que tienen que ser revisados personalmente y más allá de eso, que sea una ley que pueda ser aplicada, porque si no, están desprotegidos Tal cual. estas personas. Por eso digo, no puedo pensar en culpables, ¿no? Y lo que más tristeza me dio, bueno, obviamente el lugar de la víctima, de su familia, pero principalmente, ¿no?, de este adolescente que, como vos decís, quería matar a todos, pero a nadie a la vez, ¿no? Y eso también habla de su inimputabilidad. Yo creo que en este caso no va a haber manera que este chico sea imputable, que lo Claro. puedan, ¿no? Creo que no va por ahí. Tampoco quiero hablar de diagnósticos, pero fue más una crisis. Bueno, hay cuestiones también en su familia, ¿no? Que ya se saben. La mamá que cursaba también alguna patología o algo de orden psiquiátrico, un papá con problemas de consumo. Pero digo, hay que trascender eso y apuntar a donde creo que realmente hay que empezar a modificar para empezar a prevenir todas estas situaciones. Después, obviamente, la importancia de hablar en las escuelas, de darle lugar siempre a los adolescentes para que se La escucha expresen. constante, claro que sí. Yo digo, ¿qué pasó en este caso? No se tomó en serio, ¿no? Las señales que pudieron haber, todas se pasaron por alto. Después podemos ver si hubo muchas señales, pocas. Hubo una, ¿no?, clara, que es esta frase que él decía que iban a morir todos, ¿no? Él lo decía de esa manera en la previa. No se tomó en serio, como no se toma en serio socialmente la salud mental, políticamente, jurídicamente. Esa es mi postura. Entonces, bueno, pasan estas cosas que movilizan a todos, pero hay que hablar de salud mental. Sobre todo te das cuenta de lo poco que conocemos, lo poco que sabemos, lo poco que se habla, por ende, porque si esa información no llega al común de la gente es porque se habla muy poco. Más allá de que creemos que estamos en un momento de la historia donde estamos todos open mind, donde todos sabemos que todos vamos al psicólogo. Todos vamos al psicólogo y qué poco que sabemos sobre salud mental. Hay que hablar y no hablar de cualquier cosa, ir a las fuentes, ¿no? Hay una ley, está bueno saber de qué se trata, está bueno pensarla. Y bueno, a ver, una ley que rige para el ámbito público. Yo en mi caso, por ejemplo, que trabajo en el privado y que en algún momento he recibido algún caso, ¿no?, de estos atravesados, sí, he trabajado en el ámbito jurídico. Claro. Porque, bueno, me llegaron los casos y también era mi obligación ir a dar testimonio, ¿no? Claro. O trabajar. Pero digo, en mi caso yo me di cuenta con los años que no podía trabajar sola, ¿no? Pienso en esto, que este chico supuestamente iba al psicólogo, pero no había me parece que no hubo una interconsulta psiquiátrica, por ejemplo. Y ahí está el valor de la interdisciplina. Trabajes tanto en el ámbito público como en el privado, que es mi caso. Yo con los años fui de alguna manera armando una red con otros profesionales. Ya sé cuándo quiero interconsultar a psiquiatra, a quién derivar, o a algún asistente social, o trabajo con psicopedagogos. Digo, según el caso, he trabajado con abogados también, necesario. Esto de ir a las escuelas, ¿no? Cuando tengo algún niño o adolescente en análisis y la escuela es escenario, bueno, ya lo sabemos, con este caso lo muestra, de conflictos psíquicos. Bueno, ir a la escuela, no quedarme cómoda en el consultorio, ir porque es necesario ese debate, ese ida y vuelta, saber qué está pasando en la escuela, que los docentes también puedan preguntarse, puedan estar más acompañados, porque bueno, a ellos no les compete
No tienen por qué saber de un montón de cuestiones que hacen a la ciencia, al saber de lo que estudia específicamente el psicólogo. Pero sí puede dar testimonio valiosísimo de la conducta, el comportamiento, la forma de actuar, un montón de cuestiones que van ocurriendo y que se manifiestan en la escuela. Este caso fue, creo yo, también muy raro, digamos, por el hecho de que, bueno, era un chico que creo que tampoco dio tantas señales, ¿no? Dio algunas, fue una sorpresa, ¿no? La mayoría de sus compañeros decían, pero Gino, tan bueno, tan tranquilo, tan que no se le, justamente, compañero, que no se le escuchaba la voz, que... Entonces digo, bueno, creo que hay que preguntarse, ante hechos como estos, cómo acompañar a una persona que no está pudiendo, ¿no? Que no da señales. Hacerse cargo, velar por su bienestar integral, psicológico y el de su entorno, ¿no? Entonces ahí entran los otros actores sociales, ¿no? Es importante el acompañamiento de la familia, de la escuela, de los profesionales, pero también, ¿no? De un sistema macro bajo el cual estamos y que estamos atravesados inevitablemente, que bueno, que no está haciendo nada con esta ley que no se aplica como en su momento. O sea, vos la leés y decís, wow, qué ley, está divinamente escrita, pero no se implementa casi nada de eso. Y que está muy lejos de la realidad, o sea, de lo que pasa en lo cotidiano, porque si vos me preguntás, si mañana nos ponemos y de quién es la decisión para que esto se pueda implementar, hay un montón de factores que tienen que modificarse. Sí, claro. Para que esto se pueda llevar adelante. Por eso, y después entonces termina siendo contradictoria con sus preceptos, ¿no? Esta cuestión de la persona con estos trastornos o dificultades en cuanto a su salud mental deja de ser un sujeto de derecho, ¿no? Claro. Queda como un objeto. Claro. ¿No? Un objeto que queda hasta ahora no puede expuesto. Tener condena, no puede, claro, vos pensás en ese chico y cómo continúa y también porque ahora, digamos, esto le modificó la vida a todo el mundo, también a los otros chicos que no sufrieron heridas visibles o físicas, pero que también tienen problemas para dormir, que están llenos de miedo. Sí, claro. ¿Y él cómo sigue él ahora? ¿Quién le garantiza que va a poder volver a retomar como una vida un poco más cotidiana? Porque también es eso, ¿qué se hace con ese chico ahora? Bueno, hay mucho a trabajar. Yo creo que él justamente hoy necesita de un espacio interdisciplinario. No alcanza solo con el psicólogo en ese caso, es necesario trabajar con otros, el psiquiatra fundamentalmente en un caso así, ¿no? Donde algo a nivel de lo impulsivo, ¿no? Y de lo inconsciente lo llevó a este chico a hacer lo que hizo. Entonces, psicólogo y psiquiatra como cabecera. ¿Sabes que nunca sé si hablamos alguna vez en alguna columna de cuáles son las diferencias entre el psicólogo y el psiquiatra? Creo que alguna vez lo hemos deslizado, pero no entramos en profundidad ahí. Puede ser interesante. Me gustaría esa columna con algún psiquiatra. Sí, habría estaría que, ¿no? muy interesante. Porque por ahí, bueno, hablar de la profesión del otro, pero bueno, es distinta ya la modalidad de trabajo, ¿no? En mi caso, bueno... veo al paciente semanalmente, el psiquiatra no es un espacio semanal, claro. ¿no? Eso igual es según en cada caso. Bueno, el psiquiatra es médico, ¿no? Claro. Antes de ser psiquiatra hizo su carrera de medicina, la psiquiatría es una especialidad dentro de la medicina, por lo menos en nuestro país, entonces es el que se encarga de toda la parte de la medicación, claro. del control, del seguimiento de esa medicación, porque hay casos en que, bueno, es necesario. Tal cual. Incluso con adolescentes. Yo me recibí muy psicóloga ortodoxa y era como era como el Grinch de la medicación, y después entendí que no, que hay casos que es necesario para contener, ¿no? Incluso a niños a veces, pero bueno, más a los adolescentes con toda esta ansiedad y todo esto que hoy están viviendo. Y esto fue un claro ejemplo de que se necesita sí o sí de una cuestión ahí, algo más que la terapia convencional, que era la que él estaba asistiendo. Por eso digo, él necesita hoy una interdisciplina, obviamente la contención de su entorno, ¿no? De sus padres. Bueno, y es ahí así, y si esto se da, que pueda quizás salir adelante, ¿no? Tal cual. Pero bueno. Un escenario muy complejo. Sí, claro. Por todos los frentes. Pero sobre todo a lo que apunta hoy la columna es a cómo deja al descubierta toda la vulnerabilidad que hay en este tema. Y que básicamente nadie está exento, porque claro que no. Nadie lo sospechó. Uh-huh. Yo creo que es esto. La salud mental es tan importante como la salud
integral, ¿no? Como la salud médica. Es tan importante, por eso es tan importante las guardias en salud mental, todo eso que esta ley bellamente, ¿no? Escribió alguien, claro, con tanto criterio, pero que muy difícilmente se está logrando aplicar en la realidad. Pero claro que es importante la salud mental y este caso, bueno, lo viene a poner sobre la mesa para que podamos hablar ¿no? de esto. Interesante la columna, como siempre, pero sobre todo también lo valioso de este espacio es no quedarnos en la noticia. Digamos, la noticia, el caso lo conocimos todos, vamos ahora siguiendo lo que se va descubriendo, las hipótesis que van surgiendo, las que se descartan, pero era muy valioso que podamos hoy hablar del trasfondo, Sí, que claro. era esta palabra, vuelvo a repetirlo, parece que está en boca de todos, la salud mental, pero en realidad nadie lo sabe en profundidad. Así que, Romy, súper interesante como siempre. Gracias por prepararla con todo tu compromiso, como lo haces siempre. Y bueno, y veremos la próxima charla de qué surge en el diván. Dale, claro que sí.